La hija del millonario quedó paralizada al ver a una camarera idéntica a ella usando un collar igual al que su padre le dio hace 20 años. La verdad la dejó sin palabras. El ambiente del restaurante era sofisticado, con luces amarillas que daban un brillo dorado a los cubiertos sobre la mesa. Elena estaba acostumbrada a frecuentar lugares así, rodeada de copas de cristal y platos meticulosamente decorados. A su lado, Carmen mantenía una postura impecable, con las manos cruzadas sobre la mesa mientras describía los planes para la próxima fiesta benéfica de la familia. Sin embargo, Elena no estaba completamente concentrada en la conversación. A pesar de responder con monosílabos ocasionales para complacer a su madre, su mente divagaba. Sus ojos recorrían el salón elegantemente decorado hasta que se detuvieron en una mesera que acomodaba una mesa cercana. Fue como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Elena parpadeó varias veces, intentando confirmar lo que veía. Aquella joven tenía el mismo cabello castaño ondulado que ella, cayendo delicadamente sobre sus hombros. Los rasgos eran increíblemente similares: la línea de la mandíbula, la forma de los ojos, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse. Pero el detalle más perturbador estaba en el cuello de la mesera. Un collar con un pequeño y brillante colgante que Elena conocía muy bien. Ella misma lo había usado durante años desde que lo recibió de su padre en su cumpleaños número 15. José, su padre, siempre decía que el collar era único, hecho a medida. ¿Cómo entonces aquella mesera tenía uno idéntico? «Elena, ¿me estás escuchando?», preguntó Carmen, frunciendo el ceño al notar la mirada distraída de su hija. «Sí, claro. Perdón, mamá. Estaba pensando en la decoración», respondió Elena rápidamente, forzando una sonrisa para disimular el torbellino de pensamientos. Carmen levantó una ceja, claramente desconfiada, pero continuó hablando sobre los arreglos florales, mientras Elena hacía lo posible por evitar mirar a la mesera. Sin embargo, la inquietud era casi insoportable. Poco después, la mesera se acercó a su mesa para entregar el postre. Elena sintió que su corazón se aceleraba a medida que la joven se aproximaba. Cuando sus ojos se encontraron, Elena notó algo aún más inquietante. Mariana, el nombre en el gafete de la mesera, también parecía sorprendida. Los segundos que siguieron estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Mariana, aparentemente tratando de mantener el profesionalismo, desvió la mirada y sonrió educadamente antes de alejarse. Elena la observó mientras se iba, tratando de controlar su respiración. «¿Hay algún problema con el postre?», preguntó Carmen, notando el desconcierto de Elena. «No, nada. Está delicioso», mintió Elena, moviendo el tenedor sin probar realmente el plato frente a ella. Cuando terminaron la comida, Carmen decidió que era hora de irse, pero Elena insistió en pagar la cuenta personalmente. Fue una excusa perfecta para acercarse nuevamente a Mariana, quien ahora estaba en la barra. Mientras esperaba el recibo, Elena notó que Mariana la miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. «Gracias», dijo Mariana educadamente al entregar el cambio. «Ese collar», comenzó Elena, incapaz de contener la curiosidad. Mariana frunció el ceño, tocando instintivamente el colgante con los dedos. «¿Qué tiene?», respondió con un tono cauteloso. «Es muy bonito. Mi papá me regaló uno igual». Elena dudó, observando la reacción de la mesera. Mariana abrió la boca para responder, pero se detuvo. Fuera lo que fuera a decir, cambió de opinión. Solo sonrió, agradeció el cumplido y volvió a su posición en la barra. De camino al auto, Elena sentía como si estuviera cargando un peso invisible. Intentó racionalizar lo que había visto. Tal vez era una coincidencia. Tal vez el collar no era tan único como decía José. Tal vez
Era su imaginación, pero había algo seguro. La mesera también notó algo. Aquellos segundos de intercambio de miradas no eran solo fruto de su imaginación. Mientras el chófer abría la puerta del auto, Elena miró una última vez hacia el restaurante. Adentro, Mariana estaba parada, observándola por la ventana con la misma expresión de curiosidad e inquietud. En el silencio del trayecto de vuelta, Elena apenas escuchaba las palabras de Carmen. Su mente estaba llena de la imagen de Mariana y del collar que brillaba en su cuello. Algo no estaba bien, y Elena sabía que necesitaba descubrir qué era. Así, el encuentro que parecía ser solo una coincidencia despertó un misterio que cambiaría la vida de Elena para siempre. Elena no pudo dormir. Las imágenes de Mariana y del collar idéntico al suyo seguían rondando su mente. Se sentía incapaz de ignorar la extraña sensación de que había algo más grande detrás de ese encuentro. A la mañana siguiente, en lugar de seguir su rutina habitual, llamó a Rodrigo, su amigo de la infancia y confidente. «Rodrigo, necesito contarte algo muy extraño. Creo que vas a pensar que estoy loca», dijo Elena, ya con un tono ansioso. «No sería la primera vez», respondió él con tono bromista, tratando de aligerar el ambiente. «¿Qué pasó?» Elena le contó cada detalle sobre la cena, la mesera y el collar. Al terminar, Rodrigo guardó silencio por unos segundos. «Bueno, eso es bastante extraño. ¿Y tú crees que esa Mariana tiene alguna relación contigo? No sé qué pensar, pero no puedo ignorarlo. El parecido es impresionante. Y ese collar, mi papá siempre decía que era único». «Bueno, ¿y si lo es? ¿Qué planeas hacer?», preguntó Rodrigo, con un tono escéptico pero también intrigado. «Necesito respuestas. ¿Puedes ayudarme?» «Claro, pero hagámoslo bien. Si realmente crees que hay algo aquí, podríamos contratar a un investigador». Elena dudó por un momento, pero la idea parecía lo más sensato. Rodrigo ya había lidiado con situaciones complicadas en su propia familia y conocía a personas que podían ayudar. 2 días después, Elena y Rodrigo estaban de regreso en el restaurante. El objetivo era observar a Mariana más de cerca mientras esperaban noticias del investigador. La mesera circulaba entre las mesas, saludando a los clientes con una sonrisa educada. Cada gesto suyo le parecía familiar a Elena. «Amiga, es como tu copia», murmuró Rodrigo inclinándose levemente hacia Elena. «Esto es muy raro». Elena solo asintió, incapaz de apartar la mirada. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Entonces notó algo peculiar. Mariana tocaba constantemente el collar como si tuviera un significado especial. «¿Te diste cuenta?», preguntó Elena. «¿De qué?». «Siempre está tocando el collar. Parece importante para ella». Rodrigo asintió con la cabeza. Decidieron que era hora de actuar. Cuando Mariana pasó cerca de su mesa, Elena, tratando de sonar casual, la llamó. «Hola Mariana, ¿verdad?». «Sí, señora. ¿Puedo ayudarle en algo?». Elena dudó por un momento, pero se recompuso. «Tienes un collar muy bonito. ¿Tiene alguna historia especial?». Mariana pareció sorprendida por la pregunta. Sus dedos tocaron instintivamente el colgante. «Era de mi mamá», respondió con una sonrisa suave. «Ella decía que era una joya especial, pero creo que solo es un recuerdo». Antes de que Elena pudiera preguntar más, Mariana fue llamada por otro cliente. «¿De su mamá?», susurró Rodrigo. «Esto se está poniendo raro». «Muy raro», respondió Elena. Poco después, Rodrigo notó algo que llamó su atención. Mariana, en un momento de descanso, abrió su bolso y sacó una pequeña foto. La miró por unos segundos antes de volver a guardarla. «¿Viste eso?», preguntó Rodrigo. «¿La foto? Sí. Necesito saber qué es».
Con la ayuda de Rodrigo, Elena logró distraer a Mariana por un breve momento, lo suficiente para echar un vistazo discreto al bolso abierto. Dentro, vio el borde de la foto y rápidamente la sacó. Era una imagen desgastada que mostraba a una mujer sonriente con un hombre a su lado. El rostro de la mujer era desconocido, pero el hombre... Elena contuvo la respiración. Era imposible no reconocerlo. Incluso joven, la sonrisa y los rasgos del hombre eran inconfundibles. José, su padre. Con el corazón acelerado, Elena devolvió la foto antes de que Mariana se diera cuenta. Era él, Rodrigo. Estoy segura. Era mi papá en esa foto. ¿Estás diciendo que...? No sé qué significa esto, pero mi papá tiene alguna relación con Mariana. Y esto es más grande de lo que imaginaba. Esa noche, Elena recibió una llamada del investigador. Confirmó que la mamá de Mariana, Verónica, había sido una fotógrafa conocida por sus imágenes de paisajes urbanos, pero había fallecido trágicamente años atrás. Mariana fue criada por su madre, sin ningún registro sobre su padre. Elena colgó el teléfono con la mente llena de ideas. Todas las piezas parecían encajar, pero aún faltaba la confirmación final. Una cosa era segura: su papá tenía secretos, y Mariana era parte de ellos. Necesitaba respuestas, y José tendría que dárselas. Elena caminaba de un lado a otro en su habitación lujosamente decorada, el teléfono en la mano mientras esperaba noticias del investigador que había contratado. Rodrigo estaba sentado en la butaca, observándola con una mirada de preocupación. «¿Vas a desgastar la alfombra así?», bromeó él, tratando de aliviar el ambiente. Elena le lanzó una mirada poco amigable, pero antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Contestó de inmediato. «Elena, soy Roberto», dijo el investigador al otro lado de la línea. «Tengo información que compartir». El tono serio de Roberto hizo que Elena sintiera un escalofrío en la espalda. Puso la llamada en altavoz para que Rodrigo pudiera escuchar también. «¿Qué descubriste?», preguntó Elena, con una voz más firme de lo que esperaba. Roberto hizo una pausa antes de comenzar. Verónica Núñez era una fotógrafa talentosa, conocida por su trabajo en pequeñas exposiciones que causaban mucho impacto. Ella y tu padre, José, tuvieron una relación cuando él era joven, antes de casarse con tu madre. Elena sintió que se le encogía el corazón al escuchar el nombre de su padre. «¿Y por qué terminaron?», preguntó Rodrigo, notando la vacilación de Elena. Parece que la relación terminó de forma abrupta. José venía de una familia adinerada y estaba empezando a construir su imperio empresarial. Su familia no aprobaba la relación con Verónica, que provenía de un origen humilde. Presionado y enfocado en sus objetivos, terminó la relación y se distanció por completo de ella. Elena sintió una mezcla de rabia e incredulidad. No podía imaginar que su padre, siempre tan cariñoso con ella, hubiera sido capaz de algo así. «¿Y Verónica? ¿Qué pasó con ella?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Poco después de la ruptura, Verónica descubrió que estaba embarazada. No hay registros de que haya intentado ponerse en contacto con José para contarle. Tuvo una hija, Mariana, y la crió sola. Elena sintió que el piso se le movía. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que se formaba era oscuro. «Entonces, ¿Mariana es mi hermana?». La palabra salió con dificultad, como si fuera demasiado pesada para pronunciarla. «Aún no puedo confirmarlo con certeza», respondió Roberto, «pero todo apunta a que sí». La respiración de Elena se volvió más corta. La información ya era lo suficientemente perturbadora, pero Roberto aún no había terminado. «Hay algo más que necesitas saber. Verónica falleció hace unos años en un accidente automovilístico. Al parecer Mariana estaba con ella en el coche, pero sobrevivió. Después de eso, Mariana quedó completamente sola.
No hay registro de familiares cercanos. Ella se ha mantenido sola desde entonces. Elena sintió un nudo en la garganta. La imagen de Mariana, siempre sonriendo educadamente mientras atendía a los clientes en el restaurante, ahora parecía mucho más compleja. Detrás de esa sonrisa había una historia de pérdida y soledad que nunca hubiera imaginado. ¿Mi padre sabía de esto? ¿Sabía que Verónica tuvo una hija?, preguntó Elena, incapaz de contener la rabia que comenzaba a hervir en su interior. No hay evidencia de que él lo supiera, pero tendrás que preguntárselo, dijo Roberto. Después de colgar, Elena se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos. Tiene que explicarme esto, dijo finalmente, con la voz apagada. Tranquila, Elena. Tal vez tu padre realmente no lo sabía, dijo Rodrigo, tratando de ser la voz de la razón. ¿Y si lo sabía? ¿Y si lo sabía y simplemente lo ignoró? No puedo imaginar que el hombre que me crió... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro. Necesitas confrontarlo, pero hazlo con la cabeza fría. Elena asintió, aunque sabía que la tarea sería cualquier cosa menos fácil. Más tarde esa noche, Elena se quedó mirando una vieja foto de José en su juventud, tomada al inicio de su carrera. Era difícil reconciliar a ese joven ambicioso con el hombre que conocía como un padre cariñoso y protector. ¿Quién eres realmente, papá?, murmuró para sí misma. Por más difícil que fuera, Elena sabía que necesitaba enfrentar a José. Si Mariana realmente era su hermana, tenía derecho a saber la verdad. Y Elena, a pesar del impacto, sentía que tenía la obligación de descubrirlo todo. Por ella, por Mariana y hasta por Verónica, quien cargó sola con el peso de una historia que nadie debería haber enfrentado. La mansión de la familia estaba sumida en un silencio casi desconcertante. Elena estaba sentada en el despacho de José, sosteniendo la foto que había tomado del bolso de Mariana. Sus dedos apretaban el papel como si quisieran extraer de él las respuestas que aún no tenía. Cuando José entró en la habitación, llevaba consigo el aire de confianza que siempre lo acompañaba. Vestía un traje impecable, proyectando la imagen de un hombre intocable por las fragilidades. «Hija, ¿qué pasó?», parecía urgente, dijo, sentándose en la silla frente a Elena. Ella levantó la foto y la colocó sobre la mesa con firmeza. «Explícame esto», dijo, su voz más fría de lo que había planeado. José tomó la foto, frunciendo el ceño. Su mirada pasó del papel a Elena, y algo en su expresión cambió. Por un breve instante, su máscara de autoconfianza pareció vacilar. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, intentando parecer calmado, pero la tensión en su voz era inconfundible. «Responde primero». «¿Quién es esta mujer?». José dejó la foto sobre la mesa y se recargó en la silla, cruzando los brazos. «Verónica, fue alguien que conocí hace mucho tiempo, antes de casarme con tu madre». «Fue más que eso, ¿verdad?», insistió Elena con los ojos fijos en su padre. Él dudó. «Sí, tuvimos una relación, pero terminó. No entiendo por qué importa ahora». Elena sintió un nudo de frustración formándose en su pecho. «¿No sabes por qué? Papá, ella tuvo una hija que podría ser mi hermana, y nunca me dijiste nada». El rostro de José palideció. «Eso es imposible. Nunca me dijo nada. ¿Nunca te lo dijo, o tú nunca quisiste escucharlo?», disparó Elena, su voz ahora cargada de emoción. La pregunta golpeó a José como un puñetazo. Desvió la mirada, claramente luchando por encontrar palabras. Verónica y yo terminamos porque mi familia no lo aprobaba. Dijeron que ella no era adecuada para el futuro que estaba construyendo. Era joven, ambicioso. Seguí lo que pensé que era mejor para mí». Elena lo interrumpió. «¿Y la dejaste sola? ¿No te preocupaste por lo que le podría pasar?».
José bajó la cabeza, como si la vergüenza fuera un peso aplastante. Fui un cobarde, Elena. Nunca tuve el valor de buscarla después. Cuando supe que se había ido de la ciudad, pensé que era el final. La revelación dejó a Elena sin palabras por unos momentos. La imagen casi impecable que tenía de su padre ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Ella crió a Mariana sola, papá, y Verónica murió. Murió sin que tú siquiera supieras que tenías una hija. Los ojos de José estaban vidriosos. Respiró profundamente y, con la voz entrecortada, respondió: Yo siempre pensé en lo que podría haber sido diferente. Siempre me pregunté si cometí un error, pero no hice nada. Y ahora parece que todo está regresando para atormentarme. Elena sintió una mezcla de pena y rabia. No está regresando para atormentarte. Está regresando porque necesitas enfrentarlo. Mariana merece saber quién eres. José miró a Elena con una mezcla de súplica y dolor. ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas honesto, papá, no por mí, sino por ella. Yo voy a resolver esto. Pero lo mínimo que puedes hacer es asumir la responsabilidad de tus actos. José asintió lentamente, como si las palabras de Elena lo hubieran golpeado profundamente. Tienes razón, necesito corregir esto. Elena salió del despacho sintiéndose agotada, como si acabara de librar una batalla emocional. Por más dolorosa que hubiera sido la conversación, sabía que era solo el comienzo. Aún tenía que contarle todo a Mariana, y ese sería un desafío aún mayor. Pero, en el fondo, Elena sentía algo que no había sentido desde aquel encuentro en el restaurante: la esperanza de que, por más caótico que hubiera sido el pasado, tal vez existiera una oportunidad de reconstruir algo verdadero. El restaurante estaba lleno esa tarde, con clientes ocupando casi todas las mesas. Mariana iba de un lado a otro, equilibrando platos y sonrisas. A pesar del ritmo acelerado, mantenía la profesionalidad de siempre. Sin embargo, al ver a Elena entrar, Mariana se detuvo por un breve instante, con una expresión de duda. Elena caminó hacia ella, decidida, pero con el corazón latiendo con fuerza. La conversación que estaba a punto de tener no sería fácil. «Hola, Mariana, ¿podrías darme un minuto?», preguntó Elena, forzando una sonrisa amistosa. «Estoy en medio de mi turno», respondió Mariana, sin ocultar un tono de cautela. «Por favor, es importante. No me tomará mucho tiempo». Mariana estudió el rostro de Elena por unos segundos antes de suspirar y asentir. «Está bien, vamos a la parte de atrás». En la parte trasera del restaurante, rodeadas por estanterías de ingredientes y el sonido lejano de la cocina, ambas se miraron. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Mariana cruzando los brazos. Elena respiró hondo. «No sé cómo empezar esto, pero creo que tú y yo podríamos ser hermanas». Mariana rió, pero el sonido fue seco, casi amargo. «¿Qué? ¿Esto es algún tipo de broma?». «No es una broma», respondió Elena con seriedad. «Necesito que me escuches». Mariana negó con la cabeza, visiblemente incómoda. «Mira, no sé qué crees saber de mí, pero no veo cómo eso podría ser posible». «Mariana, tu mamá se llamaba Verónica, ¿verdad?». «Verónica Núñez», preguntó Elena, observando atentamente la reacción de la mesera. Al escuchar el nombre, Mariana se congeló. Su postura defensiva dio paso a una mirada de sorpresa. «¿Cómo sabes el nombre de mi mamá?», preguntó, con la voz más baja. «Porque tuvo una relación con mi papá antes de casarse con mi mamá. Descubrí que estuvieron juntos hace muchos años. Y después de que terminaron... Bueno, poco tiempo después, naciste tú». Mariana parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. «Esto es ridículo. Mi mamá nunca mencionó nada al respecto». «Tal vez lo guardó para sí misma, pero tengo razones para creer que mi papá también es tu papá». El silencio que siguió fue sofocante. Mariana finalmente rompió la tensión. «Estás equivocada. Mi mamá me crió sola.
No necesito otra historia. Elena sintió crecer la frustración, pero se mantuvo calmada. Sé que es difícil de creer, pero piensa conmigo, el collar que llevas, igual al mío, el parecido entre nosotras, y ahora esto, el nombre de tu mamá. Son demasiadas coincidencias. Mariana apartó la mirada, jugando nerviosamente con el collar. Aunque fuera verdad, ¿por qué crees que esto importa ahora? Mi mamá ya no está. No hay nadie aquí para confirmar lo que dices. Elena se acercó, tratando de transmitir sinceridad. Quiero descubrir la verdad tanto como tú. Si es mentira, lo dejamos y seguimos adelante. Pero si es verdad, Mariana, tienes derecho a saberlo. ¿Y qué propones?, preguntó Mariana, aún desconfiada. Una prueba de ADN. Yo me ofrezco a hacerla contigo. Así no habrá dudas. Mariana guardó silencio con la mirada fija en el suelo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó finalmente. Elena dudó antes de responder. Porque si somos hermanas, quiero que sepas que no estás sola. Y porque mi papá tiene que enfrentar esto. Mariana levantó la mirada y por un breve momento, Elena vio la vulnerabilidad en sus ojos. Está bien, haré la prueba, pero solo porque quiero demostrarte que estás equivocada. Elena sonrió levemente, reconociendo el tono desafiante como un rasgo familiar. De acuerdo. Mientras salía del restaurante, Elena sintió el peso de la conversación. No tenía idea de cómo terminaría todo, pero, por primera vez, parecía estar un paso más cerca de la verdad. Y en el fondo, sabía que esa verdad podría cambiarlo todo. El sobre blanco descansaba sobre la mesa en el apartamento de Rodrigo, donde Elena y Mariana esperaban en silencio. La tensión en el aire era palpable. Elena estaba sentada junto a Mariana, quien mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en el sobre, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Y entonces?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio. Elena respiró hondo, tomando el sobre con manos temblorosas. Solo hay una manera de saberlo, respondió, rasgando cuidadosamente un lateral. Rodrigo, que estaba recargado contra la puerta de la cocina, observaba la escena con preocupación. Sabía que, fuera cual fuera el resultado, nada sería sencillo a partir de ese momento. Elena sacó el papel del sobre y lo desdobló. Sus ojos recorrieron las líneas hasta encontrar las palabras que confirmaban lo que ya sentía. «Somos hermanas», dijo Elena, en voz baja, casi un susurro. Mariana cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo el impacto de la revelación. Durante unos segundos, nadie dijo nada. «Así que es cierto», murmuró Mariana. «Él realmente me abandonó». Elena intentó tocar el hombro de Mariana, pero ella se apartó instintivamente. «Mariana, yo sé que esto es mucho que procesar». Mariana abrió los ojos ahora llenos de lágrimas. «¿Tú sabes?», preguntó, subiendo un poco el tono de voz. «¿Sabes lo que es crecer sin un padre, sin siquiera saber quién era? ¿Sabes lo que es ver a tu madre luchar todos los días, sola, y nunca tener respuestas?» «No», admitió Elena sintiéndose pequeña ante el dolor de Mariana. «No lo sé, pero por eso quiero que tengas lo que yo siempre tuve». Mariana soltó una risa amarga. «¿Qué? ¿Una familia perfecta? ¿Un padre amoroso?» «Lo siento, Elena, pero ese hombre no significa nada para mí». Elena no respondió de inmediato. En cambio, esperó hasta que Mariana respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones. «No voy a intentar justificar lo que hizo», comenzó Elena, «pero creo que mereces escuchar la verdad de su propia boca. No para perdonarlo, si no quieres, pero para entender». Mariana miró a Elena todavía desconfiada. «Hablas como si él fuera un santo arrepentido, pero para mí, él es solo un hombre que huyó de sus responsabilidades. Cometió errores, sí, muchos,
pero también se arrepiente. Lo vi en sus ojos cuando lo confronté. Quiere conocerte, Mariana. Mariana guardó silencio por un momento, jugando nerviosamente con el collar que llevaba en el cuello. ¿Y qué gano yo con eso? ¿Una disculpa vacía? Elena negó con la cabeza. No sé qué ganarás, pero creo que tienes derecho a decidir. Al menos escuchar lo que tiene que decir. Mariana suspiró, sintiendo el peso de la decisión que tenía en sus manos. ¿Y si voy a verlo, qué pasa después? Después, tú decides. Yo estaré a tu lado, sin importar lo que pase, prometió Elena. La sinceridad en la voz de Elena hizo que Mariana finalmente la mirara de una manera diferente, no como una extraña invasora, sino como alguien que también estaba tratando de lidiar con una situación complicada. Está bien, dijo Mariana al fin. Lo encontraré, pero que quede claro, esto no será fácil para él. Elena asintió. Lo sé. Al día siguiente, Elena le contó a José sobre el resultado de la prueba de ADN. Él estaba sentado en su silla del despacho, pareciendo más pequeño que nunca. Cuando Elena terminó de hablar, cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. Entonces es verdad, dijo él con la voz cargada de pesar. Sí, papá, Mariana es tu hija. José permaneció en silencio por un momento antes de mirar a Elena. ¿Ella quiere verme? Sí, pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. Está dolida, y con razón. José asintió lentamente, como si pesara cada palabra. ¿Y qué le digo? ¿Cómo explico algo que no tiene excusa? Empieza con la verdad, respondió Elena. Sé honesto sobre tus errores y sobre cuánto te arrepientes. José se sostuvo la cabeza con las manos, visiblemente afectado. Siento que he fallado de tantas maneras. Elena puso una mano sobre su hombro. No es demasiado tarde, papá. Pero depende de ti arreglar esto. Mientras Mariana se preparaba para el encuentro, sentía un torbellino de emociones. Estaba ansiosa, nerviosa y sobre todo, enojada. Pero, en el fondo, también había una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera finalmente obtener las respuestas que siempre había buscado. La reunión estaba programada, y nada sería igual después de eso. El restaurante elegido para el encuentro era discreto, lejos de los lugares concurridos que José solía frecuentar. Quería algo más sencillo, un ambiente que reflejara la humildad que sentía que este momento requería. José llegó temprano, más nervioso que nunca, mucho más de lo que había estado en reuniones con empresarios o frente a grandes audiencias. En ese instante, el peso de su culpa parecía mayor que cualquier negociación que hubiera enfrentado. Sentado a la mesa, miraba la puerta de entrada cada minuto, ajustando el reloj en su muñeca como un hábito nervioso. Entonces la puerta se abrió y Mariana entró. Ella no parecía intimidada. Vestida de forma casual, con la espalda recta y la mirada firme, caminó hacia la mesa donde José la esperaba. Elena venía justo detrás, pero se apartó discretamente, permitiendo que los dos tuvieran ese momento a solas. «Mariana», dijo José poniéndose de pie, pero dudando entre extenderle la mano o abrazarla. «José», respondió ella sin mostrar emoción. La formalidad en el uso de los nombres fue como un golpe silencioso para él, pero José lo aceptó y señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate». Mariana obedeció, manteniendo los brazos cruzados. José intentó reunir las palabras que había ensayado tantas veces, pero nada parecía suficiente. «Yo no sé ni por dónde empezar», dijo con la voz quebrada. «Quizás por la razón por la que crecí sin un padre», sugirió Mariana con un tono ácido que cortó el aire. José cerró los ojos por un instante, absorbiendo el dolor que sabía que vendría. «Tienes razón, te debo esa explicación». Respiró profundamente antes de continuar.
Yo era joven cuando conocí a tu madre. Verónica era increíble, fuerte, talentosa, pero yo venía de un mundo diferente, un mundo que no aceptaba nuestra relación. Mi familia me presionó, diciéndome que tenía que pensar en mi futuro, en mi carrera, y cedí. ¿Cediste?, interrumpió Mariana con la voz cargada de ironía. ¿Eso es como justificas haberla abandonado? José bajó la cabeza, avergonzado. No hay justificación. Fui débil, Mariana, y he pagado por ello todos los días desde entonces. Nunca dejé de pensar en tu madre, en lo que podría haber hecho diferente. Mariana lo miraba con los ojos entrecerrados, intentando encontrar una fisura en su sinceridad, pero lo que vio fue a un hombre roto, lleno de arrepentimiento. Y aún así, nunca la buscaste, dijo Mariana, con la voz más baja pero cargada de dolor. Quise hacerlo, muchas veces, pero siempre encontraba una excusa. El miedo me paralizaba, y sé que eso es imperdonable. Cuando supe de tu madre, hizo una pausa, con la voz quebrándose. Cuando supe que había fallecido, fue como si una parte de mí hubiera desaparecido. El silencio entre ambos pareció interminable. Mariana desvió la mirada, intentando controlar las emociones que hervían dentro de ella. ¿Tienes idea de cómo fue para mi madre criar a una hija sola, luchar cada día para darme lo mínimo mientras tú vivías en una mansión? No tengo idea, admitió José, con los ojos llenos de lágrimas. Pero por favor, déjame intentar compensarlo. Sé que nada puede borrar lo que pasó, pero quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites. ¿Y por qué debería hacerlo?, preguntó Mariana con la voz temblorosa. José no respondió de inmediato. Levantó la mirada para encontrar la suya, y lo que Mariana vio en sus ojos la tomó por sorpresa. No era solo culpa o arrepentimiento, sino un deseo genuino de redimirse. Porque mereces tener un padre, y porque quiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser digno de ello. Mariana sintió las lágrimas acumulándose, pero parpadeó rápidamente, negándose a dejarlas caer. «Esto no será fácil para mí», dijo finalmente. «Si acepto darte una oportunidad, será porque trabajarás para ganártela. No quiero promesas vacías, quiero acciones». José asintió con fuerza. «Tienes mi palabra. Haré lo que sea necesario». Mariana respiró hondo, sintiéndose agotada por el torbellino emocional. «Está bien, pero que sepas que tomará tiempo». «Todo el tiempo que necesites», respondió José con sinceridad. Elena, que observaba desde lejos, sintió alivio al ver que los dos comenzaban a hablar de manera más abierta. Sabía que el camino sería largo, pero ese encuentro fue un paso crucial para reconstruir una historia que durante tanto tiempo había permanecido incompleta. Para José fue el inicio de un viaje para recuperar el tiempo perdido. Para Mariana fue la oportunidad de entender su pasado y quizás abrir espacio para un futuro más esperanzador. El sol se filtraba por los grandes ventanales de la mansión, iluminando la sala donde Elena y Mariana estaban sentadas. Era la primera vez que Mariana aceptaba la invitación de Elena para visitarla en casa. A pesar del entorno lujoso, Mariana parecía más cómoda de lo que Elena había esperado. «No sabía que una casa podía tener un jardín de este tamaño», comentó Mariana con una sonrisa contenida mientras observaba los rosales afuera. «Crecí jugando ahí», respondió Elena, tratando de encontrar un tono casual. «Pero creo que siempre me fascinó más la cocina. Mis padres odiaban cuando hacía un desastre intentando preparar pasteles». Mariana soltó una risa ligera. «A mi mamá también le encantaba cocinar. Era su forma de distraerse y de ahorrar. Comíamos fuera solo en ocasiones muy especiales». La sonrisa de Elena se desvaneció al darse cuenta de las diferencias en sus historias. Sin embargo, Mariana parecía cómoda compartiendo, sin señales de resentimiento en ese momento.
Creo que tenemos algo en común, entonces, dijo Elena, sonriendo suavemente. Mariana arqueó una ceja divertida, además de tener la misma cara. Ambas rieron, y por primera vez, el hielo parecía haberse roto de verdad. Los encuentros entre Elena y Mariana se hicieron más frecuentes. Al principio, Elena hacía todo lo posible por evitar preguntas sobre el pasado de Mariana, temiendo tocar heridas abiertas. Pero Mariana empezó a compartir historias espontáneamente, como una forma de liberarse de los dolores que había cargado sola. Mi mamá siempre me recordaba que yo era suficiente, incluso cuando el mundo decía lo contrario. Dijo Mariana una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión. Debió ser increíble, respondió Elena, sintiendo un nudo en el pecho al pensar en el peso que Verónica soportó. Lo era. Tenía una fuerza que nunca he visto en nadie, pero a veces la veía llorar sola, y eso me rompía el corazón. Mariana hizo una pausa y miró a Elena. Creo que por eso aceptar todo esto, tú, tu papá, tu mamá, es tan difícil para mí. Siento que estoy traicionando lo que ella vivió. Elena tomó delicadamente el brazo de Mariana. No es traición, Mariana. Es honrar lo que ella te dio. Mi mamá también tuvo que adaptarse a todo esto y mira, no fue fácil para nadie. De hecho, Carmen inicialmente tuvo dificultades para lidiar con la revelación de que José tenía otra hija. Se sintió traicionada no por la relación del pasado, sino por la omisión de su esposo durante tantos años. ¿Cómo pudiste ocultar algo así?, le preguntó semanas atrás, durante una conversación seria en el despacho de José. Tenía miedo de perderlo todo, Carmen. Incluso a ti, respondió José cabizbajo. Carmen suspiró cruzando los brazos. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? Espero que me ayudes a arreglar esto. No solo por Mariana, sino también por Elena. Ellas están aprendiendo a ser hermanas y necesito que me ayudes a sostener esta familia. Carmen dudó, pero al ver el esfuerzo de José por reconectarse con Mariana y la creciente cercanía entre las hermanas, se dio cuenta de que apoyar esa reconciliación podría fortalecerlos a todos. Mientras tanto, Mariana luchaba internamente por aceptar su nueva realidad. La presencia de José en su vida era tanto un alivio como una carga. Él se esforzaba por reunirse con ella semanalmente, siempre trayendo algo sencillo. Un recuerdo de su juventud, una foto o incluso historias sobre Verónica que recordaba. A tu mamá le encantaba fotografiar el mar, dijo una vez, mostrando una imagen antigua de Verónica sosteniendo una cámara. Creo que eso fue lo que me conquistó de ella. Veía el mundo de una forma que yo no podía. Mariana tomó la foto, sintiendo un nudo en la garganta. Me hubiera gustado que ella te hubiera conocido así, de esta manera, más humano. José tragó saliva. Me hubiera gustado ser ese hombre para ella, Mariana, y quiero serlo para ti. Aunque las palabras de José eran sinceras, Mariana sabía que el proceso de sanación llevaría tiempo. Aún así, se permitió abrir pequeñas brechas para él, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar para ganarse su confianza. Con el paso de los meses, Elena y Mariana comenzaron a compartir una conexión que iba más allá del parecido físico. Descubrían peculiaridades comunes. La forma en que ambas fruncían el ceño al pensar, el gusto por la música clásica e incluso una preferencia casi idéntica por el café negro. Es un poco aterrador, ¿no crees?, bromeó Mariana un día. Es como mirar una versión alternativa de mí misma. Aterrador y reconfortante, respondió Elena sonriendo. El vínculo entre ellas se convirtió en un ancla para Mariana, quien, por primera vez en años, empezó a sentirse parte de algo más grande.
Mientras José intentaba recuperar el tiempo perdido y Carmen aceptaba lentamente a Mariana como parte de la familia, lo que antes parecía una historia rota comenzó a reconstruirse pieza por pieza. Mariana sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez empezó a creer que, tal vez, había un lugar para ella en esta nueva vida. El comedor estaba iluminado por un brillo cálido, con la luz de las velas reflejándose en los cristales y en la cubertería cuidadosamente dispuesta sobre la mesa. La cena había sido organizada por Carmen, quien, a pesar de seguir adaptándose a la nueva dinámica familiar, decidió que ese momento simbolizaría un nuevo comienzo. Elena y Mariana llegaron juntas, conversando animadamente sobre un proyecto de fotografía que Mariana había comenzado a planear. La cercanía entre las dos hermanas era evidente, y Carmen no pudo evitar sonreír al observar la escena. «Ahora parecen mejores amigas», comentó Carmen, sirviéndose un poco de vino. «Es porque lo somos», respondió Elena sonriendo hacia Mariana. «Y debo decir que ella me supera en todo. Mariana tiene un ojo increíble para la fotografía, mamá. Tienes que ver su trabajo». Mariana rió, un poco tímida. «No exageres, Elena. Apenas estoy comenzando». Carmen le sonrió amablemente. «Si heredaste el talento de tu madre, no tengo dudas de que harás un trabajo maravilloso». Mariana se puso seria por un momento, sorprendida por el tono acogedor de Carmen. Aquello era algo nuevo y no sabía exactamente cómo reaccionar. «Gracias, Carmen», respondió tratando de ocultar la emoción. Cuando José llegó, vistiendo una camisa sencilla y con una expresión que mezclaba nerviosismo y expectativa, todas las miradas se dirigieron hacia él. «Perdón por llegar tarde», dijo sentándose junto a Elena. «Tuve que resolver algo del trabajo». Mariana, que estaba sentada frente a él, mantuvo una postura tranquila, pero no pudo evitar un breve destello de desconfianza. Todavía era difícil olvidar el pasado, aunque, con el tiempo, había comenzado a reconocer el esfuerzo genuino de José. «Bueno, lo importante es que ya estás aquí», dijo Carmen rompiendo el silencio con una voz suave. La cena comenzó con conversaciones ligeras. Elena y Mariana bromearon sobre lo extraño que era parecerse tanto, mientras Carmen elogiaba el crecimiento de Mariana en su carrera. José, por su parte, permaneció más callado, observando la dinámica con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. En un momento de pausa, José carraspeó, llamando la atención de todos. «Yo quería aprovechar este momento para decir algo». Todos se detuvieron y el silencio llenó la sala. «Sé que estos meses han sido intensos para todos, especialmente para ti, Mariana. Quiero que sepas que cada día a tu lado ha sido una oportunidad para redimirme, aunque eso nunca sea suficiente para borrar lo que hice». Mariana cruzó los brazos, mirándolo directamente. «Tienes razón, nunca lo será». La franqueza de Mariana causó un breve momento de incomodidad, pero José asintió, aceptando sus palabras. «Lo sé, pero lo que puedo hacer ahora es seguir intentándolo, no con palabras, sino con acciones. Quiero ser el padre que mereces, aunque haya llegado demasiado tarde». Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. El tono de sinceridad en los ojos de José era innegable. «Todavía estoy aprendiendo a lidiar con todo esto», admitió ella, con la voz más suave. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Elena sonrió, extendiendo la mano para tocar la de Mariana. «Creo que todos estamos intentando, ¿no?» Mariana miró a Elena y luego a Carmen, quien le sonrió con amabilidad. «No será fácil», continuó Mariana. «Pero quizás esto no se trate de olvidar el pasado, sino de aprender de él». Después de la cena, la conversación se trasladó a la sala de estar. José compartió historias de su juventud, incluyendo recuerdos con Verónica que emocionaron a Mariana. Elena
siempre observadora, notó cómo su hermana comenzaba a relajarse, permitiendo que pequeñas sonrisas surgieran en medio de los recuerdos dolorosos. Cuando Mariana finalmente decidió despedirse, José la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo él con una sonrisa tímida. Mariana lo observó por un momento antes de responder. «Gracias por no rendirte». José se quedó parado en la puerta mientras ella se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Esa noche, cuando Elena y Mariana iban en el auto de regreso al apartamento de Mariana, la conversación entre ellas fue ligera y llena de risas. «Nunca pensé que una cena con tu familia sería algo que pudiera sobrevivir», bromeó Mariana. Elena rió. «Bueno, sobrevivir es solo el comienzo. Ahora eres parte de esto». Mariana miró por la ventana, una sonrisa discreta formándose en sus labios. Por primera vez sintió que pertenecía a algo más grande, que tenía un lugar donde podía ser ella misma sin cargar el peso de la soledad. «Gracias, Helena, por todo». Elena la miró, tocándole brevemente la mano. «Somos hermanas, Mariana, y esto es solo el comienzo». Mientras el auto avanzaba por la carretera iluminada, Mariana sintió que, incluso con todas las dificultades, había esperanza. El camino para reconstruir a su familia aún estaba en marcha, pero por primera vez creía que un futuro mejor era posible. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.